Buenos días. Hoy vamos a hacer el tutorial de la órtesis estática larga tipo dorso palmar para mano espástica. Usualmente se usa para estos tipos de manos donde la persona tiene una espasticidad en flexión, tiene el pulgar incluido, los dedos cerrados, y lo que vamos a buscar es que la persona pueda tener la mano en una posición funcional. Como para empezar, me parece importante anotar, ustedes pueden ver que en una mano así la persona no tiene voluntad para abrirla ni colocarla de la manera que queramos. Entonces, en ese caso, el molde en papel se hace con la otra mano del usuario. Generalmente estas personas tienen una hemiparesia, o sea, una lesión de medio lado, y usualmente tienen la otra mano bien. En el caso de que sean ambas manos espásticas, pues tenemos que buscar una mano parecida a la del sujeto para poder realizar ahí el molde. Entonces, como les digo, esto es una órtesis dorso-palmar, una órtesis dorso-palmar que consta de dos piezas, una pieza larga, que es la que va por el antebrazo y los dedos. Por este orificio pasa de ser dorsal a palmar, y una segunda pieza, que es la pieza del pulgar, que es la que hace que se logre ubicar. Esta órtesis va así, ponla bien. Va así, entra por los dedos, es una órtesis larga, coloca la mano en posición, en la muñeca en unos 20 a 30 grados de extensión, si se puede, porque si la mano está muy espástica, pues lo que se pueda, el objetivo es por lo menos llegar a 20 grados de extensión. Y el pulgar lo sacamos de esa posición que estaba incluida y hacemos una especie de barra en C. Aquí esto se pega, este pulgar se pega cuando ya esté manejándose el material con calor seco, o sea, con pistola. Para la realización de esta órtesis vamos a requerir una hoja de papel, ojalá en este caso es tamaño oficio. Si es muy corta, pues hay que unir dos hojas. La idea es que quede todo el antebrazo, el croquis del antebrazo en la hoja. Un lápiz, tijeras, y considerando que de pronto nos toca hacerla en una persona que no es pues no es no es el sujeto al que se le está haciendo la órtesis, de pronto vamos a necesitar un metro, sobre todo para tomar los contornos de la parte distal y proximal del antebrazo y contornos de la mano. Entonces procedemos a tomar el molde. Lo primero que debemos hacer es doblar una hoja por la mitad para marcar el centro. Ese centro, este pliegue del centro es muy importante porque ahí vamos a poder colocar bien alineada la mano. Recuerden que el centro de la mano va por toda la mitad del tercer dedo y siguiendo la línea pues vamos a encontrar siempre ese centro. Es muy importante centrar bien la mano en todos los casos de las órtesis. Ya con la mano suavemente abierta, cuando ya tenemos la mano alineada y los dedos ligeramente en abducción, no mucho, trazamos el patrón o el croquis de la mano siempre con el lápiz sin meterlo hacia adentro, sino paralelo a la mano. Pulgar, índice, medio, anular y meñique. Marcamos articulaciones de muñeca. En este caso es importante marcar la base del pulgar. Muy importante marcar articulaciones metacarpofalángicas, tanto del lado radial como del lado ulnar. Ya ustedes saben que no es una línea recta, es una línea oblicua. Y en este caso vamos a marcar también articulaciones interfalángicas proximales, porque por ahí es donde va a ir una de las correas de sujeción. Ya con estas articulaciones y este patrón marcado, retiramos la mano y vamos a trazar aquí el molde de la férula.
Como el brazo es un brazo largo, tuve que unir dos hojas porque el extremo distal de la férula, perdón, proximal, debe ir hasta 3/4 por debajo del pliegue del codo. Este es el pliegue del codo, entonces lo vamos a marcar ahí a 3/4 por debajo. Recuerden que aquí se aplica el principio de incremento de ventajas mecánicas, que es muy importante. Ya con el molde, con el croquis del brazo hecho, entonces procedemos a hacer el molde. Aquí vamos a marcar algunos puntos de referencia. Recuerden también la importancia de las áreas de superficie. Entonces vamos a dejar más o menos 2 centímetros de lado a lado para respetar este principio. Vamos a marcar la articulación metacarpofalángica a nivel del lado radial, será el punto A. La base del pulgar será el punto B. El proceso estiloideo del radio será el punto C. El extremo proximal de la órtesis, que como les decía es a 2/3 por debajo del pliegue del codo, será el punto D. La apófisis estiloides de la ulna será el punto ABCDE. Y el lado ulnar de la articulación metacarpofalángica, que es esta, será el punto D. F, perdón, F. Ya con esos puntos vamos a trazar nuestro molde. Como les digo, empezamos a unos 2 centímetros del croquis. Vamos subiendo, uniendo puntos o pasando por los puntos. Aquí vamos a cerrar un poco para volver a abrir acá. Bajamos y aquí vamos derecho. Como esta es una órtesis dorsopalmar, esta porción es la dorsal, que es la primera pieza, y esta porción es la palmar. Entonces, aquí, en este punto, que es el punto de la articulación metacarpofalángica, vamos a hacer un orificio. En este caso lo vamos a hacer grande, porque por ahí debemos meter los dedos de la persona. Esto también lo vamos a cortar. De todas maneras, creo que es importante mostrarles que cuando cortamos ya en el termoplástico este molde, ese orificio debe quedar muy pequeño, prácticamente solamente lo que nos dé la tijera al cortarlo, porque con el calor se va a abrir y con eso va a ser suficiente. Si le hacemos un hueco muy grande, pues va a quedar un orificio demasiado abierto y no nos va a funcionar. Entonces procedemos a cortar este molde. Este es el molde de la primera pieza, que es la pieza larga, la que va del antebrazo a la mano. Hemos cortado el orificio. Un consejo o un tip que puede que les sirva es, como nosotros vamos, préstame la mano, pónmela otra vez, así es. Como nosotros vamos a hacerle la órtesis a una persona con una mano así cerrada, ¿no? Hipertónica, que nos toca abrirla con mucho cuidado y realizando una cantidad de técnicas para que la persona la pueda abrir. Aquí sí es importante que el molde se le tome en la mano que se va a realizar la órtesis, no en la mano de un modelo ni en la mano ni en la otra mano, sino en la mano que se va a realizar. Y seguramente se nos va a romper el papel, no importa. Un tip que les doy es arrugar un poco el papel. Eso le da más maleabilidad y seguramente va a ser mucho más fácil que la persona se la pueda colocar sin ninguna dificultad. Entonces aquí vamos a confirmar que todo esté funcionando bien. Recuerden, aquí estamos mirando varios principios, tanto mecánicos como de construcción. Dentro de los principios mecánicos estamos viendo áreas de superficie. Recuerden que el borde, el lateral de la órtesis debe sobrepasar la línea media del brazo
para que quede bien agarrada, especialmente en este tipo de órtesis, donde hay una contrarresistencia muy fuerte de la misma lesión de la mano. Muy importante el principio de a mayor área de contactos, menores serán los puntos de presión. Si yo hago esta órtesis muy cortica, aquí, por la fuerza que me está haciendo la persona en la flexión de la muñeca, pues aquí puede ser un punto de presión muy doloroso que se le va a clavar. Y si yo también la hago muy cortica acá, pues entonces va a haber un punto de presión aquí, porque la persona pues tiene los dedos espásticos cerrados y aquí va a ser un punto de presión muy, muy doloroso. Entonces, y también muy importante el principio de incremento de ventajas mecánicas. Recuerden, la aplicación de palanca de primer grado, donde el eje o fulcro es la muñeca, brazo de resistencia, brazo de potencia, y este brazo debe ser suficientemente largo para que este brazo logre ser cómodo. Para la pieza del pulgar, como les decía, es mucho más fácil cuando ya tenemos puesta en la primera pieza, o sea, la pieza larga sobre la mano. Cortamos un rectángulo ancho. Otro principio muy, muy importante que les recuerdo dentro de los principios de construcción es curvar todos los bordes curvados. Acá le pido a la persona, si puede, si no me toca buscar la manera de hacerlo, de que me coloque la mano en supinación y coloco esta pieza sobre el dedo tratándolo de abrir y marco acá a dónde va a quedar. Esto lo pegamos con calor seco, recuerden. Primero lo moldeamos y después lo pegamos aquí con calor. Es una especie de barra en C, como ustedes pueden ver. El dedo debe quedar en oposición, pulpejo del pulgar con pulpejo del índice. Entonces, este es el molde de la órtesis, dorso palmar, donde debemos cumplir con estos principios. Principios mecánicos, áreas de superficie, hay que respetarlas. A mayor área de contacto, menores zonas de presión. Y muy importante respetar las palancas de primer grado, muy importante si queremos que la órtesis nos funcione. En cuanto a principios de construcción, comodidad y ajuste de la órtesis, muy importante tener en cuenta que aquí tenemos la apófisis estiloides de la ulna, que es este huesito, recuerden ustedes, que no todo el mundo lo tiene igual, y en este caso va a haber contacto con la apófisis. Entonces este moldeado aquí debe ser muy importante porque generalmente es un punto muy doloroso si queda tallando. Muy importante redondear las esquinas. Muy importante levantar este borde proximal cuando estemos haciendo la órtesis ya sobre el termoplástico. Y también en clase yo hablaba de que al curvar esos materiales le estamos dando resistencia. Entonces, en este extremo, que es un extremo muy delicado, que se puede partir fácilmente porque la persona nos está haciendo fuerza, es muy importante cuando estemos calentando hacer estas curvas para lograr reforzar aquí este punto y que no se nos vaya a romper ahí la órtesis. Aquí va con correa a nivel proximal acá, otra correa acá, y de aquí hacemos un ojal, aquí hacemos otro y aquí pasamos otra correa. Y también otra correa en el pulgar, en este caso sería aquí. Este es el molde de la órtesis larga dorso palmar para mano espástica.